Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. El nombre de esta sesión, de estas jornadas que estamos haciendo para ayudar a nutrir las propuestas de cambio en el país y si se quiere relegitimar en muchos sentidos los empeños del cambio, era o ha sido ética, política y cambios culturales. Ética como condición humana, política como esa dimensión de lo público, de lo colectivo, de lo que nos compromete a todos, y los cambios, ahí estamos en el tema. Entonces, obviamente la ética tiene una dimensión subjetiva que está dentro de cada uno, pues por supuesto, porque no es que cada uno de nosotros es sujeto de la ética, pero yo solito no puedo determinar lo que es bueno y lo que es malo. Porque ¿qué pasa? La experiencia milenaria de la humanidad nos muestra que cuando una sola persona determina lo que es bueno y lo que es malo, caemos en la anomía moral, en la anarquía y en el imperio del más fuerte, que se carga a los débiles, o sea que se carga a todo el mundo. Entonces por eso necesitamos una instancia objetiva, que no depende de uno solo, sino que buscamos dependa de todos. Entonces, por eso la ética tiene la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva. ¿Quién construye la dimensión objetiva? Todos. Ninguna autoridad económica, política, religiosa, militar tiene el derecho de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, como ha sucedido en la historia de la humanidad. No, viejito, eso es una tarea de todos nosotros. Cada comunidad tiene derecho a tener su ética. Hay un detalle, y es que todos vivimos bajo el mismo techo, en nuestra casa común, que es la tierra. Entonces como estamos en la misma casa, entonces necesitamos unos acuerdos mínimos para poder convivir, porque si no, nos destruimos. Entonces por eso estamos llamados a la construcción del consenso ético mínimo universal, que para algunas escuelas de la ética se concreta en la Declaración Universal de Derechos Humanos Personales y Sociales del año 48. Ese es el mínimo ético universal que nosotros construimos y que como construimos nosotros mismos nos obligamos a acatar. La crisis ética en Colombia encuentra su origen en varios factores que se han manifestado a lo largo de la historia colombiana. Obedece principalmente a una degradación de comportamientos, prácticas y decisiones tomadas por una serie de actores que a lo largo de los años de existencia de Colombia no construyeron un verdadero Estado social de derecho. Va desde aquellos que se encargaron tanto de la gestión del Estado como aquellos que participaron en su diseño y que en su gran mayoría, salvo valiosas excepciones, representaron sus intereses particulares y sus intereses de clase. La sociedad civil es pues motor de cambio que puede trastocar formas de poder estatal ancladas en las injusticias de todo tipo. Aspiramos y podemos construir sociedades garantes del respeto de los derechos humanos, ancladas en interacciones sociales pacíficas y en constante diálogo constructivo en medio de las diversidades étnicas, culturales, religiosas, políticas, ideológicas, socioeconómicas, sexuales y de género, etc. Sociedades basadas en la honestidad, en la sinceridad y en la búsqueda del bien común. Hace 40 años, cuando se impuso la lógica neoliberal, uno de los elementos centrales de la instauración de esa hegemonía, de esa narrativa, que no solo ha sido hegemonía económica, política, sino una narrativa,
es que el Estado es corrupto, lo público es corrupto y tenemos que volver a lo privado, porque en lo privado es donde está la autenticidad de la condición humana y, si se quiere, de la ética. Después de 40 años de eso hemos visto con histórica claridad que son tan corruptos muchas de las estructuras del Estado y muchos de los funcionarios como los que los corrompen. Es decir, las empresas y los que desde el mercado quieren lucrarse de las rentas públicas. Mucho más cuando el capitalismo contemporáneo ha entrado en una lógica de excedentes enormes, por mil razones que no es del momento plantear, y gran parte de las iniciativas económicas tienen que ver no con construir relaciones empresariales en el sentido de tejidos sociales de producción y acuerdos entre un patrón o los trabajadores, sino la cacería de rentas públicas. Y mucho más cuando hay una serie de fenómenos en el mercado que tienen que ver con oportunidades de esas cacerías, porque hay boom de precios, por ejemplo, de productos primarios y muchas otras cosas. El uribismo no se explica sin el boom petrolero, así de sencillo, con el cual pudo dar una serie de asistencialismos y por el otro lado toda una lógica de despojos y de robos de esas rentas públicas, pero también de despojos campesinos y en fin, y de privatizaciones de lo común y de lo público. Chile es el mejor ejemplo, que hasta el agua está privatizada. Decir primero que yo no creo en la ética del capital, pero cuando usted nos habla de responsabilidad social empresarial, ¿a qué se refiere? Porque pues finalmente lo que hace el capital es volverse estratégico con sus acciones. Desde las ciencias sociales se habla de la filantropía estratégica, ¿no? Cómo estas empresas llegan a los territorios, por ejemplo, y lo que hacen es generar una idea del buen vecino, y eso no precisamente es bienestar para las comunidades, es la estrategia, por ejemplo, para cooptar liderazgos o por reducir, por ejemplo, conflictividades socioambientales. Entonces quisiera saber cómo usted ve esa ética del empresariado ahí. Respecto a tu inquietud, Isabel, y dejando muy claro que el sistema capitalista no busca de ninguna manera promover la dignidad humana, sino lo que le interesa es la acumulación de riqueza en pocas manos. Yo sinceramente he conocido casos, y en ese país, donde la responsabilidad social empresarial va mucho más allá. No son muchas las empresas que así actúan, pero sí las conozco. Empresas donde el salario mínimo es 2 veces el salario mínimo, empresas donde los trabajadores participan de las ganancias de las empresas, empresas donde todos los trabajadores participan de la dirección de la empresa, de la dirección técnica, de la dirección administrativa. Entonces, a mí me parece que ahí, es decir, ese tipo de empresas no son ciertamente ni mucho menos la ortodoxia del capitalismo. Entonces yo diría, doy testimonio de eso. Yo simplemente quiero subrayar que por supuesto que se necesitan cambios sociales, económicos y políticos profundos, pero obvio, se necesitan, urgen, claro, y eso está en el corazón de la ética. También sí quiero decir que esos cambios sociales, si no tienen detrás un sentido personal, auténtico, solidario, no se dan, se trastocan, y la historia de este país y de este mundo abunda. ¿Qué tan imparcial pretende ser? ¿Qué tanto, digamos, podríamos estarnos situando en un lugar de autodenominarnos, autoconsiderarnos como la parte decente, los decentes, somos el grupo de los decentes, porque no hacemos parte de un concierto para delinquir? Es decir, que nosotros, como no hacemos parte de esos grupos que delinquen, entonces ya de por sí somos buenos. Sin embargo, queda la otra parte, que es la que quiero destacar y en la que quiero hacer énfasis, y es qué es lo positivo
no solamente mirar qué es lo que no hacemos de manera negativa. Nosotros no formamos parte de grupos que delinquen, de grupos que están inmiscuidos en corrupción a gran escala, ¿no? De presupuesto público y demás, pero que entonces, ¿qué es lo positivo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace no ser apáticos? Que creo que ese es también un punto que nosotros quizás hoy que queremos resaltar más, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de ese anomia y considerar que de ese lugar en el que consideramos que estamos tan alejados de incidir en el poder, en las decisiones de poder, nos vemos tan desprendidos de eso, que no tienen nuestra acción diaria y nuestro quehacer, nuestro rol personal no tiene nada que ver con eso, que pareciera que solo de hecho de no ser corrupto ya me salva, ya me lleva al cielo, ¿no? Salva mi alma, cuando justamente lo que pienso que queremos impulsar es una ética de, más allá de la empatía, es una ética de incidir con fuerza, de manifestarse permanentemente, de actuar permanentemente, no solamente situarse a un lado de los hechos que condenamos, sino situarse en el lado de los hechos que queremos impulsar. Es decir, una ciudadanía activa, ¿no? Participativa y decisiva también. Comparemos un momentito lo que está pasando en Irán, donde las personas, donde digamos que existe una voz popular que le dice a Estados Unidos: nosotros amamos más el martirio que ustedes la vida. Es decir, ahí hay una posición ética muy definida, que cuando la comparo con lo que sucedió en Venezuela, comienza uno a pensar, pero bueno, ¿por qué tan fácil fue en 1 o 2 horas extraer a Maduro y que mataran un grupo de cubanos que lo estaban protegiendo? Básicamente ahí comienza uno a pensar, a cuestionar dónde estaba la fuerza de la ética que permitía defender un presidente. Y cuando me voy en este momento, a este fin de semana hubo elecciones en Perú, y ve uno quienes están ganando los primeros puestos en esas posibles candidaturas, y está Keiko Fujimori. Y comienzan a preguntarse, pero ¿dónde está la ética de la gente que todavía después de tantos años están votando por los mismos? Y no hablemos de Argentina, donde Milei está regalando absolutamente todo el país. Y no es, pero ¿qué le está pasando a mi América Latina? ¿Dónde está la ética que permite defender una forma de vida, un territorio, unos valores? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? A manera de conclusión diré que el fenómeno ético, desde la perspectiva de su interiorización e integración en nuestras acciones, nos permite convertirnos en laboratorio de una transformación social real, lograr la ruptura con una violencia sistémica, tanto física como simbólica, construir de forma progresiva un modus vivendi basado en interacciones virtuosas con el amor y la paz como fuerzas transformadoras. Algo así como la sociedad de nuestros sueños. Y si bien esto puede ser algo utópico, como decía Albert Schweitzer, los ideales se parecen a las estrellas. Nunca los alcanzamos, pero como los navegantes, con ellos dirigimos el rumbo de nuestras vidas. A lo que quiero llegar es, en este debate hoy de Colombia, de cómo recomponemos la ética y cómo superamos la corrupción, no podemos dejar de lado que sin cambios sociales profundos no vamos a resolver el problema, que es estructural por el tipo de sistema que está imperando, el sistema capitalista. Tenemos que hablar así. Con esto yo no quiero decir que el socialismo no tengamos que criticarlo. También el socialismo jugó a una lógica el realmente existente, a una lógica de voluntarismo, el fin justifica los medios, es decir, toda una ética del pragmatismo político a nombre de una humanidad a liberar. Pero ahí vino el tema, cayeron en la ética de los principios. Los socialistas somos los buenos, los capitalistas son los malos, digámoslo así en un sentido muy general. Por lo tanto, el mensaje que quiero dejar en estas reuniones es: sin transformaciones sociales, si el uribismo se recompone y se restablece otra vez en su hegemonía, además con un discurso franco, diciendo
vamos a volver al país que había, porque ese es su discurso. Este bache de Petro es un bache que se tiró lo bueno que había, y lo bueno que había, pues ya he hecho alusión y todos lo sabemos. Entonces, sin transformaciones sociales, esa triple dimensión de las políticas públicas, que tiene que ver con política, que tiene que ver con ética y que tiene que ver con cambios culturales, no vamos a resolver el problema. Por lo tanto, lo quiero decir a ti también claramente, no podemos volver atrás en estos debates públicos en Colombia. Mil gracias. A todos nos mueve el sentido. El sentido es un absoluto. ¿Ya? Porque yo me hago matar por mi hija. Porque si yo soy artista, yo me hago matar por el arte, que es un absoluto, aquello por lo que me hago matar, punto. Así de sencillo. Y el corazón de la ética es eso. ¿Ya? Necesitamos absolutos en los que todos estamos de acuerdo. Y esos absolutos éticos conforman lo que se llaman los valores. ¿Ya? A mí me gustan las listas cortas, hay largas. 3 valores: dignidad humana, solidaridad y justicia, que son los 3 valores que constituyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El problema de la humanidad es un problema de sentido. Obvio, es un problema de sentido. Porque hay guerras, porque hay falsos dioses, obviamente. Porque hay hambre, porque hay falsos dioses. No me interesa la suerte del otro, no me duele el otro. A mí lo único que me importa es mi mezquino interés, mi mezquino Dios. Y por ende, entonces, el corazón de la ética no es un tema racional, no su merced, es un tema de pasión. Entonces, el eje de la ética es el sentido. Por eso, no hay política ni hay cambio social si nosotros no aclaramos el tema del sentido. La raíz de todos los cambios en el mundo, y por consiguiente de la política y de la economía, es el tema del sentido. ¿Tú a qué le apuestas? ¿Tú le apuestas al otro? ¿Tú le apuestas a la solidaridad? ¿O tú le apuestas a tu ego? ¿O tú le apuestas a tu sed de poder? El eje de la ética es el sentido. El eje de la humanidad es el sentido. Tenemos que enamorarnos del sentido. Entonces, por eso la primera tarea política, ¿cuál es? No es el partido, papá. Es el sentido. Esa es la primera tarea política. Y cualquier partido político serio, lo primero que tiene que preguntarse es cuál es el sentido de lo que estamos haciendo aquí. Y cómo vamos a cultivar ese sentido, antes que cualquier otra cosa. Una amapola